de un texto que hay en Mateo 18:20, que dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí ¿qué? Está Él. ¿En medio de qué? De ellos, ¿verdad? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y leímos toda la porción desde Mateo, desde el versículo 15 en adelante. Y Dios nos guiaba a mirar 3 puntos: unidad, acuerdo, bendición. Y hablando de unidad, de acuerdo, Dios nos llevó a mirar que tenemos que estar de acuerdo en que hay que destruir a Amalek. Todo aquello que nos separe de Dios, todo aquello que nos aparte de Dios, todo aquello que nos lleve a alejarnos de Dios, tenemos que destruirlo. Porque o si no, eso nos aparta de Dios y terminamos siendo destruidos nosotros. Estuvimos hablando de que Dios es el que da la victoria y de cómo Jesús venció sobre todo, sobre la enfermedad, sobre los espíritus inmundos, sobre las circunstancias, aún desde antes de ir a la cruz. Y habló que podía pedir al Padre 12 legiones de ángeles. Y 12, recuerda que hablamos que era ¿qué? Era gobierno, significa o representa gobierno. Y el número 12 lo vemos en muchas porciones de la palabra. Por muchas partes de la palabra vemos el número 12. Amén. Luego vimos un domingo el testimonio de Cristian. Y luego estuvimos hablando de que ese reino Dios lo está estableciendo en amor. Que decidió que iba a salvarnos. Él podía haber establecido, haber raído con todo, pero al acabar con todo, iba a acabar con todo lo que estaba sujeto a Satanás. Y el hombre, a causa de la rebelión, terminó siendo esclavo de Satanás, estando en el reino de las tinieblas. Y Dios no nos creó para ser destruidos con Satanás, nos creó para que reinemos con él. Amén. Y entonces decidió salvarnos. Así que esa reflexión la llamamos un reino establecido en amor. Allí en ese amor Dios entregó a su Hijo, y su Hijo entregó su vida y aceptó que el Padre cargara todos nuestros pecados sobre Él y que fuéramos sanados, para que fuéramos sanados por su llaga. Amén. Y eso cambió todo. Él pudo hacer ese día justicia, juzgar el pecado nuestro, pagar nuestra deuda. Y ahora somos hijos de Dios. Y luego vimos que Él nos escogió y estableció, como escogió y estableció a los 12. Y hablamos que eso habla de reino, ¿verdad? Y también estuvimos hablando que no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de su Espíritu. Y sobre eso vamos a volver más adelante. Pero hoy vamos a hablar acerca de que somos uno. Y en eso también tenemos que estar de acuerdo. Somos uno. Mira el que está a su lado. Aquí hay hartos, pero somos uno. Aquí hay hartos. Habemos hartos en este lugar, pero todos somos uno. ¿Todos somos qué? Uno. Somos uno. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana, y vamos a pedirle a Dios que haga rema esa verdad a nuestro corazón. Haga rema. Él vino para que fuéramos un solo pueblo. Él no pensó en hacer hartos pueblos, hartas naciones. Esa no fue la idea de Dios. En el principio había un solo idioma. Todos hablaban una misma lengua. O en la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas. Y entonces tuvieron que agruparse por idiomas. Y fueron esparcidos por toda la tierra. Y se fueron los grupitos, los que hablaban inglés, los que hablaban francés, los que hablaban arameo, los que hablaban hebreo. Se fueron yendo por grupitos. Se juntaron los que se podían entender al hablar. Pero era una sola creación, un solo pueblo, una sola familia. Era la familia de Dios, que a causa del pecado fue afectada. Fue afectada. Y había unidad entre ellos. Recuerda que que Dios miró a los que estaban edificando y eran como un solo hombre. Había unidad. Bueno, ahora Dios, desde esa unidad que se rompió en el huerto, porque éramos uno con Él. Ahora había unidad entre ellos, pero todos con los anhelos del maligno de querer llegar a donde Dios y ocupar el trono de Dios, y en eso había unidad. Pero ya el hombre no era uno con Dios. Ahora, a través de la obra de Cristo tenemos la posibilidad de volver a ser uno entre nosotros, pero uno también
con Dios. La oración de Jesús era: Padre, que sean uno. Que sean uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos en nosotros sean uno. Que seamos uno. Amós 3:3 nos hace una pregunta. En Amós el capítulo 3, versículo 3, se nos hace una pregunta. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Diga al que está a su lado: ¿usted qué dice? Y contéstele. ¿Usted qué dice? ¿Que sí pueden andar dos juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Qué dicen? No, no se puede andar juntos. Si aquí todos decidimos que vamos para algún lugar y entonces, ¿usted para dónde va? Ah, para Chapinero. ¿Usted para dónde va? No, para Boulevard Niza. ¿Usted para dónde va? No, para el centro. ¿Usted para dónde va? No, para el aeropuerto. ¿Será que podemos ir juntos? No. No podemos ir juntos. Y la idea de Dios es que podamos ir juntos a un mismo lugar. ¿Sí? Al lugar de su presencia. Es que podamos caminar con Él. Reinar con Él. Gobernar con Él. Estar con Él, ser uno con Él. Pero no se puede caminar juntos si no están de acuerdo. Si no se está de acuerdo. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 3. Padre, en esta hora quiero darte muchas gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Y darte gracias porque tú estás aquí y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y darte gracias porque hace rema estas verdades a nuestro corazón, Señor. Para que ese anhelo tuyo de que seamos uno, Señor, entre nosotros sea real. Y para que ese anhelo tuyo de que nosotros seamos uno contigo también se lleve a cabo y se ejecute, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dice el versículo 28 del capítulo 3. ¿Ya tenemos ese capítulo? Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y lo que está empezando a relatar el Señor es que por su obra ya no hay diferencias entre nosotros. ¿Sí? Ya no hay diferencias entre nosotros. ¿Sí? Y eso no es para apoyar cosas extrañas a nivel sexual diciendo que ya no hay varón ni mujer, que ahora todos somos raros en ese sentido. Y eso no es así. Lo que está diciendo es que esas diferencias que nos pueden separar, porque usted es varón, usted es mujer, ya no existe. Esa diferencia de ser judío o ser griego, de ser latino o ser americano o ser europeo o ser africano o ser de Oceanía, esa división ya no existe. Esa división por ser de color negro, de color pardo, de color blanco, de color rosado, de color azul o de color pepitas, esa división ya no existe. La división por el idioma ya no existe, porque ahora todos somos en Cristo uno solo. Amén. Y el que está a su lado: tú y yo somos uno. Ah, listo, entre los casados chéveres, ¿sí o no? Ahora voltéese y dígale al que está atrás: tú y yo somos uno. Unidos por el vínculo perfecto que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Amor. No son las doctrinas, no son las filosofías, no es el humanismo. Es el amor perfecto de Dios lo que es el vínculo perfecto. Amén. Ahora, dentro de ese ser uno tenemos que entender que lo que nos separaba ha sido quitado. Vamos al libro de Efesios. Efesios 2, 11 a 22. Está ahí a la vueltica de Gálatas. Efesios 2, 11 a 22. Reconciliación por medio de la cruz se llama esta porción. Dice: por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿hechos qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Porque si Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. A ver, hagamos un break aquí. ¿Qué pasa? En la Biblia se habla de dos pueblos, aunque hay varias, se nombran varios pueblos: los heveos, los jefeos, los jebeteos, los jebuseos, los fariseos, todo. No dice, pero pastor está nombrando. No, solo hay dos en realidad. Uno, que son los judíos, los que han creído en el Dios vivo, y otros que éramos los gentiles, los que no creíamos en el Dios vivo, sino que teníamos un Dios para cada cosa, ídolos. Y esa era la división que había, dos pueblos. Uno que creía en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el único Dios que es suficiente para todo y para todos, y otros pueblos que cada uno tenía su propio Dios. ¿Sí? Esa era la real división que había. Ahora, cuando viene Jesús, viene para acabar con esa división y para revelar, llevarnos al Padre a todos, para que todos seamos hijos de Dios y todos seamos un solo pueblo y tengamos un solo y único Dios. Amén. Él no vino para cambiar religiones, vino para cambiar corazones. Amén. Versículo 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, por la obra de Cristo, ¿recuerdan que algo de lo que pasó allí en el lugar santísimo fue que se rasgó el velo de arriba abajo? Para que nosotros ahora tengamos entrada libre a la presencia del Padre. Dice que por su sangre tenemos entrada todos al Padre, a la íntima recámara del Padre. ¿Sí? Y ahora todos somos hijos, y no solo, no simplemente súbditos o siervos del Rey y Señor, sino que además de ese Rey y Señor, nosotros somos hijos. Hijos, y eso da más cercanía, da más intimidad, más cercanía. Y eso es una gran bendición. Y luego dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. ¿Y qué significa eso de advenedizo? Dice lo siguiente el diccionario. Dice que se ha introducido en una posición, un ambiente o una actividad que no le corresponde por capacidad. ¿Sí? Antiguo Testamento, el extranjero no podía pasar de ciertos puntos. No podía pasar. No podía ser parte del sacerdocio. No podía ejercer gobierno. No podía entrar a cierta parte. No podía pasar linderos en el tabernáculo. No podía. ¿Cierto? Y si entraba, entonces era un ¿qué? Advenedizo. Alguien que estaba fuera de lugar. Estaba en un lugar que no le correspondía estar, en una posición que no fue llamado a ocupar, etcétera. ¿Sí? Ese era como mosco en leche. Un extraño al lugar. ¿Sí? Otra cosa que dice de advenedizo es: este término se usa para calificar a la persona que no es nativa o natural de un determinado sitio. Entonces, cuando el extranjero llegaba, los israelitas decían: pilas, bro. O era aceptado, pero era aceptado, se tenía que volver ¿qué? Judío. ¿Cierto? Para que pudiera acceder a ciertas cosas. Pero sin embargo no podía ser parte de ¿qué? Del sacerdocio. No podía ser sacerdote, no podía estar allí. Pues dice así la palabra: así que ya no sois ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino ¿qué? Ciudadanos de los santos y miembros de la familia de ¿qué? De Dios. De Dios. ¿Cuántos González hay aquí? ¿Cuántos Gutiérrez? ¿Cuántos Martínez? ¿Cuántos Orozco? ¿No? ¿Cuántos Mantilla? ¿Cuántos Álvarez? ¿Cuántos García? Ay, les tengo una buena noticia. Ya no hay todas esas familias aquí. Ahora todos somos familia de Dios. Amén. Amén.
Amén. Amén. Todos somos familia de Dios. Todos somos familia de Dios. Somos todos conciudadanos del reino de los cielos, de los santos. Somos familia de Dios. No tienes que buscar si tu apellido es Lefardí, o sea, que tenga una raíz hebrea. Ahora somos familia de Dios. Los apellidos hablan de alcurnia, de abolengo, de es que es Lleras, es que es Santos, es Pastrana, ¿sí? Y eso da como un estatus. Pues el estatus que nosotros tenemos es el de la familia de Dios. De Él toma ahora nombre toda familia de la tierra, ¿sí? Toda familia de la tierra. Y luego dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un ¿qué? Para hacer un ¿qué? Un templo santo en el Señor. Tremendo, ¿no? Dice que ahora somos todos parte de un edificio. No del edificio del templo de Salomón, no del edificio del tabernáculo de Moisés, sino de un edificio no levantado por mano de hombres, un edificio levantado en Cristo Jesús. Tremendo. Dice, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. O sea que tú y yo estamos siendo formados como un solo edificio. No solo somos una sola familia, sino que somos un solo edificio levantado para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Usted ahí donde está es templo del Espíritu, pero todos formamos parte, somos una parte del gran edificio que es el verdadero templo de Dios. Amén. Pero todos formamos parte de eso. Aunque somos diferentes, somos las diferentes partes de un mismo cuerpo, y en eso también tenemos que estar de acuerdo. Somos diferentes. Miren nomás al que está a su lado, que puede ser su sobrino, su esposo, su hijo, su hermano, su padre, y miren si verá que son diferentes, ¿o no? Mírense por un momentico. Diferentes en estatura, diferentes en forma de la nariz, diferentes en el cabello, diferentes en el color de la piel. ¿Ya se miraron? Ahora mire al de atrás y verá que todavía son más diferentes. Quizá él es varón, usted mujer. Diferentes, somos diferentes. Y si hablamos, todos hablamos diferente. Todos hablamos diferente, ¿verdad? Y también tenemos un número de zapatos diferente. De pronto algunos casan, pero aunque casen, si miramos los pies ya desnudos del zapato y de la media, vemos que son pies diferentes. Nuestra huella digital nos dice que somos diferentes. No hay una huella digital que se repita. Quizá usted se pueda calzar el zapato de otro porque le queda, pero jamás podrá poner la huella digital por otro, porque no le queda. Porque somos ¿qué? Diferentes. Y en eso tenemos que estar de acuerdo. Tenemos formas diferentes aún de hacer las cosas. ¿Y cómo nos choca que los demás no hagan las cosas como nosotros? ¿Cuántos problemas han habido en su casa por la forma en que se espicha la crema dental? No me cuenten, tranquilos. Parece una bobada, pero aún eso se hace diferente. Porque somos diferentes. Pero hay algo que nos une. Es el amor de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a unirnos en torno a Cristo, al amor de Cristo, a principios que son inamovibles, como perdonar, como bendecir, como amar, como respetar, como ayudar, como compasión, misericordia, generosidad. Esas cosas son las que nos tienen que unir. ¿Qué importa a usted cómo hace los frijoles? Hay tanta variedad de frijoles.
Lo importante es que con amor nos compartamos esos frijoles. Con misericordia y con compasión nos compartamos esos frijoles. Hay tantas formas de hacer arroz y tantas marcas de arroz. Pero cuando usted prueba el arroz que otro hace, dice, ay, qué rico, ¿cómo lo hace? Te quedó especial, te quedó. ¿Es así? ¿Le ha pasado alguna vez? Y usted estaba convencido que usted hacía el mejor arroz del planeta. ¿Es así o no es así? Nadie hace el arroz. Y hay maridos que nadie hace el arroz como hacía mi mamá, y la pobre mujer allá rasque de la cabeza. ¿Cómo le hago el arroz de la mamá? Y la suegra no se lo enseñó. Y no se lo enseñó. Mire, podemos hacer las cosas diferentes, pero todos somos uno en Cristo. ¿Qué importa usted si abraza de una manera o abraza de otra? Lo importante es que usted abrace con el amor de Cristo. ¿Qué importa si usted da el beso haciendo mala cara? O lo da así. Lo importante es que sea un ósculo santo, sincero. Amén. Eso es lo que nos tiene que unir. No las formas, no nos podemos dejar separar ni dividir por las formas, porque una casa dividida no ¿qué? No prevalece. Un reino dividido contra sí mismo no ¿qué? No prevalece. No prevalece. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que aunque somos diferentes, su amor fluye a través de todos por igual. Nos ha dado a beber del mismo espíritu, nos lavó con la misma sangre y nos ha amado con el mismo amor. Y eso es lo que nos tiene que unir. Amén. Todos somos templo del único Dios verdadero. Usted no es templo de un mejor Dios. O alce la mano el que se considera templo de un mejor Dios. No todos somos templo del mismo Espíritu Santo, del mismo Dios verdadero, del mismo Dios de poder y de gloria. Amén. Somos templo de Él. Romanos 12. Veamos. Somos las diferentes partes. Las diversas partes. Todos diferentes, pero las diversas partes de un mismo cuerpo. Romanos capítulo 12. Versículo 3 al 5. Romanos 12, 3 a 5. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios ¿qué? Repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tremendo, ¿no? Somos diferentes y en el cuerpo tenemos diferentes funciones, sí, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo y en ese sentido somos miembros los unos de los otros. Es en las películas de Disney que usted ve una mano suelta por ahí, tocando piano, manejando el carro y sirviendo café. No necesita del cuerpo. Y el enemigo quiere vendernos eso, que no necesitamos del cuerpo. Que usted es tan ungido que no necesita de nadie más. Que el día que usted se salga de la ciudad y se suba a Monserrate es para mirar cómo se ve la ciudad sin usted, porque usted es único. Y esa es una mentira del enemigo que quiere sembrar orgullo en su corazón para que usted no dependa de otros para hacer las cosas. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas, nosotros solos terminamos atropellando a los demás, porque los demás los hacemos sentir inútiles porque los demás no las hacen como nosotros lo haríamos. Y pensamos que la forma en que nosotros lo hacemos es la única. Y eso no es así. Y entonces cuando llegamos al cuerpo y Dios nos pone a trabajar con otros, nos estrellamos. Porque venimos del trasfondo de yo soy único el que hago aquí las cosas bien. Y eso no es verdad. No es verdad. Y en eso no agrado a Dios. Porque si Dios mismo, siendo la cabeza,
siendo perfecto, Jesús siendo perfecto, dice que nosotros somos su cuerpo y quiere hacer la obra a través de nosotros. Si Él no nos descalifica dentro del cuerpo, ¿cómo nosotros dentro del cuerpo descalificamos a otros? Tremendo, pero es el trasfondo que tenemos de individualismo, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, que tiene que morir, porque no me permite, si no hago morir eso no me permite estar en el cuerpo y ocupar el lugar que Dios me ha dado. Lugar que no escojo yo, por cierto, el lugar que Dios me designa en el cuerpo y que yo no puedo escoger, Dios me lo designa. ¿Sí? Y está identificado por la función que Dios me da a dar dentro de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12, versículo 12 al 20. Allá está hablando de los dones espirituales. Pero hablando de los dones espirituales, ¿sí?, donde muchas veces uno también cae en el individualismo porque es que no hay como el don que Dios me dio a mí. ¿Sí? Los otros dones son, mejor dicho, que pesar. ¿Sí? Pero miren lo que dice hablando de los dones. Empecemos desde el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué reparte Él, cada uno en particular como Él quiere? Los dones. Los dones. Él no los reparte por méritos. Él no pide hojas de vida para ver a quién le va a dar tal don o cual don. No. Él los va repartiendo como Él quiere, conforme a su soberanía y conforme a su voluntad. ¿Listo? Y luego empieza. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aunque Cristo en su cuerpo tiene muchos miembros, todos esos miembros son un solo cuerpo. Él no tiene varios cuerpos, tiene un solo cuerpo. Cuerpo que está conformado por todos los que estamos aquí, más todos los que están en otras congregaciones. ¿Cuántos poros hay en su cuerpo? Cada poro es una parte del cuerpo. ¿Cuántas células? ¿Cuántos glóbulos rojos? ¿Cuántos leucocitos? ¿Cuántos miembros forman una célula? Muchos. Una célula no es simplemente una célula. Es la integración de varios miembros. Y eso es a su vez para que esa célula pueda funcionar. Y así esos miembros se unen a otros miembros y forman un todo. Y se tienen que unir para poder funcionar. Cuando hay problemas en la sangre es porque está faltando algún miembro. O hay deficiencia de la presencia de algún miembro que forma todo ese todo que se llama sangre. Lo mismo cuando el páncreas está fallando. Algún miembro, hay deficiencia de algún miembro. Algún miembro está escaseando en el páncreas. Está faltando, no está funcionando bien. Porque el funcionamiento del páncreas es el funcionamiento de un número de miembros que conforman ese páncreas, ayudados por otros miembros que lo rodean. ¿Sí? Y generan algo que es bien importante, que es la insulina, ¿cierto? Y la insulina ayuda a equilibrar, ¿qué? El azúcar, y etcétera, y así. Y cuando algo se descompensa, eso empieza a afectar todo el cuerpo. Lo mismo es entre nosotros. Si algo se descompensa, si hay un miembro que está mal, todo el resto del cuerpo empieza a funcionar mal. Y por eso tenemos que cuidar de los otros miembros, porque el funcionamiento de ese miembro puede ser mi buen funcionamiento. ¿Sí? Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Nuevamente, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué está diciendo? Miren lo que está diciendo. Mire, nosotros estamos en esta congregación porque el Espíritu Santo nos sumergió en esta parte del cuerpo. Nos colocó ahí. Fuimos puestos ahí por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a cada uno se nos dio a beber, dice la palabra, también de ese mismo Espíritu. No se nos dio a beber un Espíritu Santo diferente, ni más grande, ni más poderoso, ni menos poderoso.
ni con más dones, ni con más talentos, ni con más fruto. No, se nos dio a beber a todos del mismo Espíritu. Y todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, o sea, puestos en un mismo cuerpo. Sea judío, sea griego, sea gentil, sea varón, sea mujer, sea libre, sea esclavo, todos, blanco, negro, moreno, porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? ¿Como qué? Como Él quiso. ¿Sí se dan cuenta que uno no ocupa en el cuerpo el lugar que uno quiere, sino el que Él le otorga? ¿Y qué es lo importante? ¿La posición o la función? La función. Por eso está diciendo, si todos son ojos, si todos son ojo, entonces el cuerpo sería un solo ojo. ¿Y quién haría la función de oír? ¿Y quién haría la función de hablar? ¿Y la función de saludar? El ojo ve y como dice, hola. ¿Cómo? El ojo ve y ¿quién lo acerca a lo que ve? ¿Y cómo olfatea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Lo importante no es la posición, lo importante es ¿qué? La función. Mire al que está a su lado y mírele los ojos. Mire qué color es. ¿De qué color tienen los ojos? Y dígale así, ¿me puede ver? Dígale, ¿me puede ver? Dígale, lo bonito de tus ojos no son el color, son la función. Ese es el valor que tienen tus ojos. Hay personas que pagan por unos ojos. Y pueden llegar a pagar millones. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia una vez de un niño que encontraron aquí en un hipermercado, aquí en Bogotá, que le sacaron los ojos. Porque hay quienes pagan por unos ojos. No importa el color, lo importante es que lleguen a mi rostro, los puedan poner ahí y que cumplan la función de ¿qué? De ver. Porque lo importante no es el color ni la forma. Si los ojos son así, lo importante es que puedan ¿qué? Ver. Si son así, grandotes, que parece que fueran a salir, lo importante es que ¿qué? Que puedan ver. Lo importante es ¿qué? La función. Y eso es lo que yo tengo que bendecir. Y de lo que usted se tiene que sentir orgulloso. No es de tener unos ojos rosados. Es de tener unos ojos que puedan ver. Se tiene que sentir orgulloso de la función. No se sienta orgulloso de la posición que ocupa. Siéntese orgulloso de cumplir la función para la que Dios lo puso ahí. Eso es lo que tiene que importar. Porque finalmente eso es lo que Dios está esperando. Ver la función de ese miembro siendo ejecutada. ¿De qué me sirve tanta vanidad si no cumplo mi función? ¿Sí? Y la principal función que estamos llamados a cumplir todos los miembros, los unos por los otros, es el amarnos y el respetarnos, y el bendecirnos y el valorarnos. Qué importante es el que intercede, qué importante es el que visita, qué importante es el que llama. Qué importante es el que evangeliza, qué importante es el que consolida, qué importante es el que ora por el enfermo, qué importante es el que reprende los espíritus inmundos, pero qué importante es el que los ve y puede discernir qué es lo que está moviendo. Todos tenemos una función muy especial para cumplir dentro del cuerpo y necesaria para la edificación del cuerpo. Sin esa función no se puede edificar el cuerpo. ¿Sí? Y si nos dejamos llevar por la vanidad de la función que yo cumplo y dejo de cumplirla, o por la envidia, porque es que yo quiero funcionar, yo quiero es esa función, yo quiero es esa función, lo que yo quiero es eso. Y cuando Dios me pida cuenta, ¿Él por qué me va a pedir cuenta? Por la función que me dio.
por la posición que me dio en el cuerpo, y Él sabe la posición que le dio a cada uno. Que Él me va a pedir cuentas de acuerdo a esa función. Y entonces por andar cuidando el huerto que no era mío, mi huerto, descuidé. Por andar codiciando la función de otro y queriéndola hacer la función que se me dio, no hice. Y cuando me pidan cuentas de mi mayordomía, ¿voy a perder qué? El año. Dios le dio un sueño a mi hermana y se levantó asustada y miraba y que devolvían mucho. Se lo voy a sintetizar, a simplificar. Y estaban devolviendo gente y ella decía, pero se estaban presentando delante de Dios, creo que era. Y entonces decía que estaban devolviendo gente. ¿Y por qué la están devolviendo? No porque escondió sus talentos. No porque fue perezoso. No porque perdió el tiempo. No, ¿por qué lo devolvieron a ustedes? No porque me dieron dones y no los usé. Estaban devolviendo y eso habla de, vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía. Y se nos va a pedir cuentas es de acuerdo a la función que nos dieron. Si a usted no le dieron el don de sanidad, no le van a pedir cuenta de cómo usó el don de sanidad. Pero dentro del cuerpo todos tenemos que cumplir una función. Es una función. ¿Sí? Y por eso exclusivamente es por lo que me van a pedir cuentas. No me van a pedir cuentas por nada más. Cuando usted vaya a la presencia del Señor, le van a pedir cuentas por su hogar. No le van a pedir cuentas por el hogar del vecino. Y si usted le dice al Señor, no Señor, es que mira, el vecino, yo lo tuve que reprender y él no hizo esto, y no crió a su hijo, y no le enseñó esto, y no le enseñó esto, y por ende, y el Señor le dice, pare. Sí, Señor, ¿qué? Yo le estoy pidiendo cuentas de su hogar, de sus hijos. Después yo le pido cuentas a Él por los de Él. Porque las cuentas son ¿qué? Personales. Dios no me va a dar cuentas de algo que no me mandó a hacer. Amén. Tú eres valioso en el cuerpo, eres único, eres único, tú eres único. Eres un glóbulo rojo de entre millones de glóbulos rojos, pero eres único. ¿Es así o no es así? Y todos los glóbulos rojos unidos forman un bloque, un cuerpo. Y a ellos se les usan los glóbulos blancos y las plaquetas y no sé qué más vainas de las que está compuesta toda la sangre. Y aparte de eso, transportan oxígeno. Y etcétera. Pero así sea, uno entre millones tengo una función que cumplir como glóbulo. Si no la cumplí, perdí el año. Y eso es lo importante. Y para eso, en esa función que Dios te dio a hacer, entonces también estamos de acuerdo, ¿cierto? En que somos uno. Que la división que había por esas cosas de sexo, color de piel, por color de ojos, cabello ensortijado o cabello liso, nada de eso nos puede separar, ni la función ni la posición del cuerpo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero también tenemos que estar de acuerdo en que lo que hagamos en el cuerpo tiene que ser en el poder del Espíritu. Amén. Lo que hagamos es en el poder del Espíritu Santo. Ageo 2, allá antecito de Mateo. Ageo capítulo 2. Ageo 2, versículos 5 al 9. Acabamos de leer que somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que Él mora en ese templo por medio del Espíritu. Amén. Dice Ageo, capítulo 2, versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Qué dice la palabra? ¿Que recuerdan Mateo 18, 20? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es la promesa de Dios. Él desea que seamos uno con Él. Así mi Espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, te dice Dios, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y aunque allí está hablando de Jerusalén, pero también hay otra casa que empezó a edificar, un nuevo pueblo, dice, un nuevo pueblo.
de todos aquellos que han creído en Jesús. Y la gloria primera de esa casa empezó el día de Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, y que los llevó a que no tenían, ninguno dice que tenía como suyo propio lo de él, sino que todo era común y no había pobres entre ellos, porque el amor de Dios estaba gobernando sus corazones, la paz de Dios estaba gobernando sus corazones. Y esa iglesia se empezó a levantar en el poder del Espíritu, en la manifestación del reino de Dios. Y por donde iban, cosas se sucedían, milagros se sucedían, enfermos eran sanados, endemoniados eran liberados, leprosos eran limpiados, muertos eran resucitados. La palabra de Dios se predicaba y el reino de Dios se manifestaba por doquier. Y ese comienzo fue de esa casa, fue glorioso, fue poderoso. De esa casa cuya piedra angular es Cristo, el fundamento es Cristo, y sobre el cual, ese fundamento sobre el cual están edificando los apóstoles y profetas edificaron, y sobre el cual nosotros continuamos edificando, y sobre el cual cada uno tiene que tener cuidado de ver, de sobreedificar y usar buenos materiales para edificar, para seguir edificando esa casa. Esa casa somos tú y yo. Y Él está al venir por su iglesia. Todas las señales, las profecías nos dicen que Él está a las puertas y que su venida será como un abrir y cerrar de ojos. Pero también nos dice la palabra que nosotros tenemos que estar apercibidos y procurar esa gloria postrera que Él prometió para la casa. Y esa gloria postrera no es otra que una manifestación poderosa, un derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre toda carne. No sobre cierto lugar, no sobre una nación, no sobre un territorio como ha ocurrido antes. Este es un avivamiento que va a tocar el mundo entero, va a tocar su iglesia en todas las partes del mundo, porque Él viene por una iglesia, es una sola iglesia. Y la gloria postrera de esa iglesia, de esa casa, será mayor que la primera. Amén, amén. Así lo va a hacer, pero tú y yo tenemos que quererlo y procurarlo. Quererlo y procurarlo. Y es donde nos tenemos que negar muchas veces a muchas cosas. Zacarías, ahí enseguidita, Zacarías 4, versículos 6 al 10. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No con qué? No con ejército ni con fuerza. La manifestación de esa gloria de Dios no va a depender de nuestras fuerzas, no va a depender de nuestras estrategias, de nuestro ejército, de nuestra economía, porque ya leímos en Ageo que de Él es el oro y de Él es la plata. Va a depender de que nosotros busquemos lo que verdaderamente necesita este mundo y la iglesia. Es una manifestación poderosa de Dios en medio de nosotros. Amén. Es un avivamiento poderoso como Él prometió hacerlo y dárnoslo. Pero nosotros tenemos que quererlo. Jesús le dijo a esa primera casa, le dijo que esperaran en Jerusalén, que esperaran, que vendría el Espíritu Santo. ¿Y recuerda cuánto tiempo transcurrió entre ese momento y el día de Pentecostés? 10 días. ¿Y eso habla de qué? De responsabilidad. ¿Y recuerda cuántos habían allí? 120. 12 por 10, 120. Dios va a hacer lo que Él dijo, porque Él gobierna sobre todo y tiene autoridad sobre todo y está sobre todo, y su mano extendida para obrar nadie la puede estorbar, ni la puede impedir, ni la puede hacer retroceder. Y una promesa de Él no se queda en el aire, Él la ejecuta, porque nadie puede impedir que la ejecute. Pero el 10 me habla de que es mi responsabilidad procurar para mi vida eso que Él quiere darme. Yo lo tengo que procurar, tú lo tienes que procurar, todos nosotros lo tenemos que procurar, a pesar de las incomodidades, porque esos 120 allá metidos, imagínense en el desierto, más o menos ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados? 40 grados. Y todos allá metidos, alabaré, alabaré. A pesar de las incomodidades, a pesar de las estrecheces, a pesar de los olores, del turno para el baño, porque no creo que fuera un lugar preparado para 120 personas, baño para 120 personas, y haga fila y ya va a salir hermano, ya va a salir hermano, ¿sí?
Pero ¿estuvieron dispuestos a qué? ¿Estuvieron dispuestos a qué? A pagar un precio. Señor, queremos lo que tú quieres. Queremos ser parte de tu propósito. Queremos ser parte de tu gloria. Queremos ser parte de tu manifestación. No queremos ser espectadores. Queremos ser parte de tu mover para ese tiempo. Ellos lo dijeron. Aguantaron las estrecheces. Aguantaron la incomodidad. No sé a quién le tocó cocinar, pero le tocó cocinar. Y no sé si era el gusto de todos, el sazón de esa persona que cocinó. Pero todos querían una cosa. No era la comida lo que los tenía allí, no era el baño, no era la comodidad, no era el aire acondicionado. Lo que los tenía allí era una promesa. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Serán revestidos de poder y del Espíritu Santo y me serán testigos y me serán testigos y me serán testigos. Él les dijo, no es con espada ni con ejército, es en el poder del Espíritu. Pero ellos tenían que procurarlo, ellos tenían que quererlo. Dios va a hacer lo que dijo. Dios va a hacer lo que dijo. Él gobierna sobre todo y nada puede impedir que Él lo haga. Pero yo tengo que querer ser parte de lo que Él va a hacer. Yo tengo que querer ser parte de su mover. Así como ellos quisieron serlo para ese tiempo, yo tengo que querer serlo para este tiempo. Yo le tengo que decir, Señor, yo no me quiero quedar como un espectador. Yo quiero, Señor, ser parte de tu mover. Yo sé que sobre todo los que tú llenes, impactes y manifiestas tu gloria con poder, a través de ellos yo voy a ser bendecido. Pero es que yo quiero mucho más, yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer y ser canal de bendición para otros y llevarles de tu gloria y llevarles de tu unción, Señor, y de tu poder y que sean salvos, Señor, porque no son gobiernos los que van a salvar. No son los superhéroes de las caricaturas o de las películas. Es una manifestación del poder de Dios. Porque solo Él puede cambiar corazones. Solo Él puede cambiar corazones. Y te está llamando y ha puesto un manto sobre ti. Y te está llamando y te está estableciendo y te está diciendo, quiero hacerlo contigo. ¿Tú quieres que lo haga contigo? Te tienes que levantar, te tienes que salir de la comodidad en la que estás. Tendrás que estrecheces, tendrás que tal, no te cocinen el sazón, quizás te toquen la cocina. Pero si quieres, entonces hay que pagar un precio. Y uno de los primeros precios es aceptar que Dios también quiere usar al otro. Es aceptar que también hace parte del cuerpo como tú. Y que Dios le va a usar a Él y te va a usar a ti. Y nos va a usar a todos como un solo cuerpo. Como un solo cuerpo. Y que si tú te has sentido extraño, que no tienes cabida en el cuerpo, Dios te está diciendo, no eres extranjero ni eres advenedizo. Ahora eres parte del cuerpo. Eres parte del cuerpo. No importa tu apellido, ni tu color de piel, ni el color de tus ojos. Eres parte del cuerpo. Te pongo en una posición en el cuerpo y te doy una función. Procura ser lleno del Espíritu Santo, porque solo vas a poder ocupar esa posición en el cuerpo y llevar a cabo esa función en el poder de mi Espíritu. ¿Cómo? Amén. ¿Cómo? Amén. En el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento y permita que el Espíritu Santo le revele a su corazón. La palabra dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. ¿Para que seamos qué? Hechos hijos de Dios. No sé si se ha sentido menospreciado en el cuerpo. No sé si alguien le ha hecho alguna vez el feo y se ha sentido corrido. No sé si alguien te ha menospreciado por la forma como tú haces las cosas. Tú eres único y Dios te ama. Y déjeme decirle, eres valioso en el cuerpo. Eres valioso, eres único en el cuerpo y Dios te ama. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, yo quiero bendecir hoy la posición que me ha dado en el cuerpo. Estoy agradecido conmigo. Dígale, es un honor ser parte de tu cuerpo, Señor. Es un honor, es un privilegio. Dígale, Señor, yo sí quiero ser parte de ese cuerpo. Si hay baja autoestima en ti, dile, Señor, yo renuncio a la baja autoestima. Yo renuncio, Señor, aún al orgullo. Si hay orgullo, dígale, Señor, yo renuncio al orgullo. Si hay menosprecio hacia la forma como otro hace las cosas, dile, Señor, yo hoy renuncio a ese menosprecio hacia como el otro hace las cosas, Señor. Sé, Señor, que aunque todos hagamos las cosas diferentes,
solo las podemos hacer en el poder del Espíritu. Que no es suficiente la forma como tal la haga, quizás sea más profesional que yo, pero para Él no es suficiente eso, ni para el menos profesional, ni para el que tiene mucha experiencia en hacer algo, ni para el que no tiene, al que tiene cero experiencia. Los dos necesitan del poder del Espíritu. Y dígale: Señor, yo reconozco que lo que tú me has llamado a hacer en tu cuerpo no basta, Señor. Mi fuerza, necesito tu poder, el poder de tu amor, el poder de tu compasión, el poder de tu presencia. No bastaba en Jesús su santidad, el no haber pecado nunca. Necesitaba el poder del Espíritu Santo. Y Él fue revestido de poder y revestido del Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra que pudo ir haciendo bienes y sanando a todos los enfermos. Fue por el Espíritu que pudo ir a la cruz. Fue por el Espíritu que pudo entregar su vida. Fue por el Espíritu que pudo ser obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dale: Señor, reconozco que no son mi experiencia. Reconozco, Señor, que no me inutiliza mi pecado, porque tú pagaste mi pecado. Soy libre del pecado, Señor. Reconozco que tú eres quien me haces capaz para hacer la obra. Es tu poder, es el poder de tu amor, el poder de tu fuerza, el poder de tu unción en mí. Dale: Señor, reconozco, acepto ser parte de tu cuerpo tal como soy, Señor, y que me pongas en el lugar que me pongas, y dame el saber lo que tú me has dado y el llamado que me has hecho. Dámelo saber, Señor, y que yo lo pueda hacer en tu amor, yo lo pueda hacer, Señor, en tu poder, en tu sabiduría, en tu prudencia, Señor. Pongo hoy, Señor, los talentos naturales, las capacidades naturales que me has dado. Pongo hoy los dones que me has dado, porque tú repartiste dones a cada uno. Yo todo lo pongo hoy a tus pies, Señor, para que tú me uses como tú quieres, Señor. Para que tú multipliques estos dones, para darlos a la multitud, Señor, para que sean útiles para ir a la multitud y darle, Señor, saciar su hambre, saciar su sed, vestir su desnudez, Señor. Reconozco que en todo tiempo tengo que venir a tomar de ti para poder dar a la multitud lo que es tuyo, lo que es verdadera vida, lo que es libertad para sus vidas, lo que va a ser sanidad para ellos, Señor, lo que va a ser bendición. Señor, yo hoy me bendigo como miembro de